Vamos a hacer un repaso rápido de las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son simplemente la división entre los lados, las longitudes, lo que miden los lados de un triángulo. Que va a depender del ángulo que miremos, vamos a tener un cateto opuesto, un cateto adyacente y una hipotenusa. Como ya habíamos hablado que la hipotenusa era el lado más largo porque se opone al ángulo más grande, que es el ángulo recto. Entonces la longitud de la hipotenusa siempre va a ser mayor. Luego, por ejemplo, en este triángulo tenemos los vértices B y C, que cada uno implica un ángulo. En el primer caso vamos a ver el ángulo formado por el vértice o que contiene el vértice B, y sabemos que su cateto opuesto va a ser el que está marcado con rojo. ¿Eso por qué? Porque el ángulo B está formado de la siguiente manera. Entonces, si está formado así y yo me opongo para formar el triángulo rectángulo aquí, yo sé que de este ángulo que está marcado acá, el que se opone es este. Este habíamos hablado que era la hipotenusa, por lo tanto este va a ser el cateto opuesto y el que me queda va a ser el cateto adyacente. La cosa cambia si nosotros miramos el otro ángulo. Si yo voy a mirar el ángulo C, yo voy a ver, bueno, lo saco para que no se superponga, el ángulo C está formado por el lado azul y el lado rojo, por lo tanto el lado que se opone va a ser el verde. Por lo tanto, este cateto verde, que antes acá era el cateto adyacente al ángulo B porque lo formaba, en este caso, como miramos el otro ángulo, va a ser el cateto opuesto. Y lo mismo, el cateto adyacente al ángulo C va a ser acá en este momento el cateto opuesto al ángulo B. ¿Por qué? Todo depende del ángulo que miremos. Muy bien. En la siguiente página vamos a ver las tres razones fundamentales, razones trigonométricas fundamentales, que son el seno, el coseno y la tangente. Van a ver que siempre el seno, el coseno y tangente van a depender de un ángulo. Este ángulo me va a decir quién va a ser el cateto opuesto, quién va a ser el cateto adyacente y quién va a ser obviamente la hipotenusa. Siempre vamos a mirar los ángulos internos agudos, nunca vamos a mirar el recto. Y sabemos que si yo divido el cateto opuesto con la hipotenusa, va a ser el seno. Si lo hago el cateto adyacente con la hipotenusa, va a ser el coseno. Y si hago el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, va a ser la tangente. ¿Qué ocurre? Hay una regla memotécnica que yo por ahí me opongo un poquito, pero tienen que tener en cuenta las H, porque si no, no tiene sentido, que se llama SOHCAHTOA. La S de seno, la O de opuesto y la H de hipotenusa, entonces tenemos el SO. La C de coseno, la A de adyacente y la H de hipotenusa para la siguiente sílaba. Y la última, la T de tangente, la O de opuesto y la A de adyacente. Entonces tenemos SOHCAHTOA, seno opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa, tangente opuesto sobre adyacente. Todo esto lo vemos porque vamos a tener que resolver triángulos rectángulos. ¿Qué significa resolver un triángulo rectángulo? Usar las herramientas que nosotros tenemos, que me da el triángulo rectángulo debido a sus propiedades, que eran el teorema de Pitágoras, la propiedad de sus ángulos interiores, el seno, el coseno y la tangente, para poder encontrar, a partir de dos datos que a mí me den, poder encontrar todos los restantes. Como sabemos, un triángulo rectángulo tiene 3 lados, 3 ángulos, por lo tanto son 6 elementos. De esos 6 nosotros ya conocemos el ángulo recto, que no hace falta que me lo den, yo sé que lo tengo. Por lo tanto, me van a quedar 5 restantes. De esos 5 restantes que tengo que averiguar, me van a dar 2. Y con esos 2 yo voy a ir organizándome para poder calcular el resto. Esto que ven acá son los 3 lados, los 3 ángulos del triángulo, lo que les mencionaba recién. Y acá empezamos a explicar en el apunte cuáles son las propiedades. Nosotros sabemos que los 3 ángulos interiores de un triángulo, si los sumamos, me dan 180. Como yo ya tengo uno que vale 90, entre estos dos tienen que sumar 90 para que me den 180. Por lo tanto, ahí tenemos una herramienta más. Lo bueno es que teniendo nuestras herramientas, que son el cuadrito de la página 3, que son el teorema de Pitágoras, la propiedad de los ángulos interiores, seno, coseno y tangente, nosotros vamos a poder resolver cualquier problema de este tipo. Veamos el ejemplo del hombre que quiere subir la escalera y quiere saber qué longitud tiene la escalera si está apoyada a 1,80 m de la pared y llega a una altura de 7 metros. Entonces, fíjense,
yo lo primero que tengo que detectar es cuáles son los datos. Los datos me dan los dos lados. ¿Me dan un ángulo? No. Como no tenemos ningún ángulo, vamos a nuestras herramientas. No puedo usar el seno, no puedo usar el coseno y no puedo usar la tangente. O sea que lo único que puedo utilizar es el teorema de Pitágoras. Lo aplicamos, lo resolvemos y ya puedo encontrar el valor de la hipotenusa, que como verán es 7,23 y es más largo que el lado incluso más largo del triángulo, porque sabemos que la hipotenusa es el lado más largo. Bien, veamos otro ejemplo. Ahora vamos a ver cuando sí me dan un ángulo y un lado. La clave, como está marcado acá, es descubrir de qué lado, ese lado que me están dando, de qué se trata, si es la hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente, de este ángulo que me dieron como dato, y en base a eso ir jugando con los dos elementos que yo tengo más el que me estaría faltando. Por ejemplo, miren acá, tenemos otro ejemplo, otra escalera con otra pared. Tengo el ángulo que es de 60 grados y tengo el cateto opuesto que vale 4,33 y quiere calcular el lado C, es decir, cuánto mide la escalera igual que recién. Bien, tengo el ángulo, este cateto que está acá es el opuesto al ángulo formado entre la escalera y el piso, por lo tanto será nuestro cateto opuesto. Entonces yo tengo mi cateto opuesto, que es este, tengo que averiguar la hipotenusa, que es esta, que la tengo que saber cuál es, y el ángulo. ¿Qué función trigonométrica me va a relacionar a mí esos tres elementos? Entonces me vuelvo a ver las razones trigonométricas. Yo sé que el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, por lo tanto, este va a ser el que vamos a elegir para trabajar. Luego lo que queda es muy fácil. Ya tenemos lo más importante es descubrir cuál vamos a utilizar, qué herramienta. Luego es reemplazar seno del ángulo, este que es de 60 grados, va a ser el cateto opuesto, que en este caso era 4,33, sobre el cateto o la hipotenusa, el cateto C, que es la hipotenusa de mi triángulo rectángulo, para poder calcular. Despejo, este que está dividiendo aparece multiplicando, luego este que está multiplicando aparece dividiendo, saco la cuenta y terminé el problema. En el apunte van a ver que hay dos ejemplos más. Uno que me dan un triángulo cualquiera, más allá de una situación problemática, de una imagen de la vida cotidiana, tengo un triángulo cualquiera, donde yo, el primer paso, la clave es descubrir qué datos me dan. En este caso me dieron el ángulo B, que tengo acá, y el lado A, que es este que está acá, que como ustedes verán, es la hipotenusa, el lado más largo. Entonces tengo la hipotenusa y tengo el ángulo, y tengo que calcular C y B. Vamos a calcular B. La clave es ver que B es el cateto opuesto al ángulo que a mí me dieron, que es el de 50. Y C va a ser el cateto adyacente, este lado C va a ser el cateto adyacente al ángulo que a mí me dieron, que era B, que era 50. Entonces, si yo relaciono la hipotenusa, el ángulo y el cateto opuesto, tengo que utilizar el seno. Para calcular el otro lado voy a necesitar, para cada lado yo voy a necesitar una herramienta diferente. Para calcular el otro lado ya el seno no me va a servir, tengo que usar otro. ¿Por qué? Porque C no es el cateto opuesto, sino que era el cateto adyacente. Encuentro que la relación, la función trigonométrica que la relaciona es el coseno, aplico, reemplazo los valores, despejo la incógnita que tengo en cada caso y resuelvo. De eso se trata. Les voy a dejar acá otro ejemplo donde yo les he marcado, este es el lado B, este es el lado C, para que puedan encontrar y despejar los valores. Cualquier cosita nos vemos en clase y hacen sus consultas.